Saludamos al ingeniero Rigoberto Guerrero, él es el subgerente de gestión ambiental de Etapa EP. Quisiéramos iniciar, ingeniero Guerrero, hablando sobre el clima, tema que siempre es importante, más cuando por esta razón empiezan a darse fenómenos que preocupan a la población, como es los cortes de energía, que están siendo recurrentes en diversas partes del país, más allá de que los dirigentes del sistema de control eléctrico, SELEC, empresas eléctricas, tratan de tranquilizar a la población en el sentido de que no estamos cerca de una época de apagones. ¿Cómo está el clima? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué lecturas nos deja con respecto a la relación que tiene justamente sobre la energía eléctrica en el país? Estimado Gustavo, un gusto compartir este espacio con usted. Sí, como lo menciona, el tema climático está siendo bastante variable, más variable de lo que se esperaba. Recordemos que habían pronósticos favorables de lluvia para el mes de abril. Sin embargo, el calentamiento que ha ido teniendo el Océano Pacífico durante las últimas semanas ha llegado incluso a tener una anomalía positiva de 1 grado de calentamiento. Y hay que recordar que esto básicamente es eh, previo a la ocurrencia de un fenómeno del Niño y a su vez implica en la ciudad con la ausencia de lluvias. ¿Qué quiere decir? Ujú. Aunque se tenía previsto la presencia de precipitaciones, este calentamiento súbito ha generado también que tengamos, por el contrario, ausencia de lluvias en la ciudad. ¿Hablamos Esto de fenómeno del niño o de fenómeno de la niña? En este caso hablamos de fenómeno del Niño, que si bien todavía no está ocurriendo, las posibilidades o la probabilidad de condiciones favorables para su ocurrencia ha aumentado. Estamos ya con valores sobre el 60%, y recién la Organización Meteorológica Mundial ha lanzado un boletín en el que indica que hay alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño en el periodo mayo-julio. ¿Qué quiere decir? Este calentamiento súbito ha hecho que las condiciones favorables se adelanten y sean más próximas de lo que se esperaba. Es decir, Disminución antes de se hablaba del lluvia, nos periodo dice usted en qué julio-agosto y medida ahora. disminuirían las lluvias localmente y qué efectos colaterales traería. Recordemos en el año 2023, justamente este aumento de la temperatura del Océano Pacífico y posterior fenómeno del Niño generó déficit de lluvias en la ciudad. Ustedes recordarán que superamos los 115 días de sequía hidrológica en el 2023. Entonces, la incidencia es clara del fenómeno del Niño en la ciudad con la ausencia de precipitaciones. De momento estamos teniendo ya cierta ausencia de precipitaciones. En algunos momentos hemos tenido presencia de lluvias esporádicas, sobre todo en las cuencas medias y bajas, lo que de alguna manera ha hecho que los caudales no desciendan todavía hasta niveles bajos. Estamos hablando de que el caudal del Tomebamba está sobre los 2 metros cúbicos por segundo, mientras el Yanuncay, Tarqui y Machángara se encuentran sobre los 4 metros cúbicos por segundo. Sin Pensando embargo, en Apaute Mazar, podemos pensar de un fenómeno regional que va a afectar finalmente los niveles de las cotas de agua de estas reservas. sí, en realidad la disminución de los aportes por parte de los 4 principales ríos de la ciudad ha sido significativa ya. Estábamos hablando de que febrero y marzo teníamos un aporte en promedio entre los 50 y 70 metros cúbicos por segundo para los embalses, y ahora estos 4 ríos han disminuido su aporte a alrededor de 15 a 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, es obvio que con una disminución de la entrada o del caudal de entrada al embalse, y si es que el caudal de salida del embalse sigue siendo el normal debido a su uso del agua para la generación, entonces estamos hablando de que en algún momento se Ujú. llega a este desequilibrio y disminución constante del nivel del embalse. El servicio de agua potable de Cuenca resistió esas situaciones tan críticas que se dieron en el 2024, por lo que nos atrevemos a pensar de que no hay riesgos en cuanto al suplemento de agua potable para Cuenca. Así es, la ciudad ha sobrellevado las sequías de 2023 de 115 días y de 2024 de 160 días. Esto nos habla bastante bien del rendimiento de nuestras cuencas hidrográficas, a pesar de estar bajo una alta presión de déficit hídrico.
Sin embargo, tenemos que mantenerlos vigilantes de los caudales de los ríos, debido a que, claro, sequías tan consecutivas sí que dañan el suelo o disminuyen la capacidad de retención de agua que tiene el suelo, y al haber tenido una sequía en 2024, en 2023 y ahora un posible déficit en 2026, estaremos hablando de que las cuencas están teniendo sequías muy seguidas, y eso es algo nunca antes visto. Entonces la evaluación y el seguimiento tiene que ser, y lo estamos llevando de una manera minuciosa. Bien, vayamos un poquito más atrás. Alrededor de las festividades de Cuenca, el presidente de la República estuvo aquí, tuvo un lapsus que fue interpretado de diversas maneras. Se pensó que podría ser también una declaración con intenciones de generar algún efecto colateral. Esto de que en Cuenca se estaba hablando o se estaba bebiendo, perdón, aguas con coliformes, por decirle de una manera elegante. Gustavo, el agua de Cuenca siempre ha sido reconocida por su calidad. Estamos claros los cuencanos en que Etapa capta el agua para su potabilización en las áreas de recarga hídrica, en las zonas altas, zonas protegidas por Etapa, y en donde en los últimos meses hemos declarado más hectáreas para la utilidad pública y para su protección. Y por otro lado está la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba, que es la que recibe las aguas servidas de la ciudad, y gracias a la cual nosotros podemos tener ríos que tienen una excelente calidad para, en este caso, la recreación y para el tema paisajístico. En este sentido, Etapa reafirma su compromiso de mantener esta gestión integral del agua para que justamente los niveles, que en este caso incluso de excelencia en la calidad del agua, se mantengan y mejoren de manera continua. ¿Tuvo algún tipo de deriva esta desafortunada declaración del presidente? En este caso, Etapa ha mostrado los resultados, ha mostrado cuáles son las verdades respecto a dónde nosotros tratamos del agua, de dónde la captamos, y por otro lado, en el caso de Ucubamba, que ya sabemos que está cumpliendo su vida útil, ya el proyecto Huangarcucho está con un avance significativo. ¿El agua que sale de Ucubamba recibe alguna mejora por pequeña que sea en su calidad o esta planta de tratamiento está ya totalmente agotada? En realidad recibe mejoras y significativas. Hay disminución en variables que son la DBO, que son la de QO, mejora la calidad en cuanto a DBO y de QO. En el caso de coliformes fecales disminuyen de manera sustancial, y otras sustancias también se eliminan, como por ejemplo nitritos, nitratos, fósforo, disminuyen casi en su totalidad. Y esto lo demuestran las auditorías externas que se realizan a la empresa. ¿Qué quiere decir? Nosotros, aparte de monitorear de manera interna, también contratamos y recibimos estas auditorías externas para poderlo presentar al Ministerio del Ambiente. ¿Y cómo va? ¿Cómo avanza el proyecto Bongarcucho? En este caso, el proyecto Huangarcucho ya superó las etapas de voladura. Ustedes recordarán que se anunciaron cierres programados de las vías circundantes al área de emplazamiento de Huangarcucho, para que se puedan hacer voladuras debido a un lecho de roca que se encontró durante las excavaciones. Esta etapa ya fue superada y las excavaciones continúan con normalidad, y obviamente ya existen publicaciones de la empresa en donde pueden verse los sobrevuelos realizados en el área de emplazamiento de Huangarcucho, que avanza ya con todos sus componentes. ¿Para cuándo empezaría a funcionar? El tiempo estimado de entrega de la obra es de 2 años a partir de su inicio de ejecución. Recordemos que a inicios de año empezó esta ejecución, entonces estamos hablando de 2 años a partir de este inicio. Estaríamos entonces calculando que para el 2028 ya podría entrar en marcha y en funcionamiento Huangarcucho, para ya lograr captar las aguas residuales de una porción de población que se ha ido expandiendo y que quedaba más allá de la planta de Ucubamba, que ya no podía solventar esta necesidad. Bien, cuéntenos también qué pasó después
de ese comportamiento bastante inusual del río Yanuncay cuando excedió sus niveles, generó problemas en la ciudad y afectó también a la planta de Sustak, importante planta de tratamiento de agua potable para Cuenca. ¿Qué soluciones se dieron? ¿Cómo ha quedado allí la situación? La crecida del 12 de marzo, después de hacer los análisis de caudales, se estimó que llegó entre 145 y 150 metros cúbicos por segundo, valores que no suelen ser comunes, estamos hablando de más de 10 años de periodo de retorno, y con sus consecuencias que fueron bastante significativas, sobre todo en una conducción de agua potable que salía de la planta de Susta. En este sentido, los técnicos de tapa, los peones, los albañiles, trabajaron de manera incansable para poder superar este impasse y de momento ya ha sido superado y la dotación de agua es continua para quienes se sirven del proyecto o del sistema Yanuncay. En este sentido, ya hay continuidad en el servicio de agua potable y continúa siendo abastecido este sector de la población con la calidad y la continuidad que acostumbraba. Esa planta, entendemos, tiene una capacidad de producción mayor realizando las adecuaciones que sean necesarias. ¿Depende este eventual crecimiento en la capacidad de producción de la planta de Sustac del proyecto Yaruncay o es simplemente una decisión que en algún momento, de acuerdo con los requerimientos de la ciudad, puede tomarlo etapa? Actualmente la planta está diseñada para generar alrededor de 400 litros por segundo. Sustag sí que tiene una proyección a duplicar esta capacidad de generación de agua potable. En este sentido, la proyección es a zonas de expansión, como por ejemplo el Valle Santana y Quingeo, que recordemos, están teniendo la ejecución de uno de los proyectos de agua potable más grandes que está generando etapa para poder abastecer a 50.000 personas, que incluso siguen aumentando en su cantidad. En este sentido, hay esta factibilidad de ampliarla, pero de momento el caudal que tiene ahora el río Yanuncay es suficiente para poder abastecer a la planta. Recordemos el caudal mínimo que hemos registrado en épocas de sequía para el río Yanuncay ha sido de alrededor de 1.8 metros cúbicos por segundo. Entonces, si es que duplicaríamos la toma de agua en la planta de Susta, continúa siendo la oferta mayor a la demanda. Sin embargo, ya estamos viendo que la crisis climática genera variaciones en los regímenes de lluvia y en los caudales consecuentemente. Y claro, un proyecto de regulación permitiría hacer frente para poder tener mayor sostenibilidad hídrica. Hay un problema que ha trascendido de alguna manera, que es falta de agua potable frecuente, sobre todo cuando hay estos problemas en la zona de Turi. Sus habitantes sufren porque el sistema comunitario no les da un servicio adecuado. Entendemos que han acudido incluso oficialmente a etapa. Se les ha podido dar una solución. La preocupación crece también más por ese megaproyecto del Mall del Alto, que sin duda elevará los consumos en todos los insumos y suministros. Bien, cuando los proyectos son comunitarios, hay que recordar que no están bajo la administración de etapa de manera directa. Sin embargo, sí que existe este acompañamiento técnico y se busca una viabilidad para que de alguna manera se pueda brindar continuidad y se puedan observar alternativas que permitan un cambio en la situación actualmente que tienen en la zona mencionada. Sin embargo, claro, el crecimiento y la mayor demanda de nuevas instalaciones y no se diga de demandantes que ya no son domésticos, sino industriales, comerciales, aumentan la presión sobre el sistema de agua y obviamente aumentan esta demanda respecto a la oferta que se tiene planteada. En este sentido, las mejoras continuas que plantea la empresa y que hace la empresa a los sistemas de agua permiten solventar esto. Ejemplo, la reducción de pérdidas por tuberías rotas o por eh, tuberías en el sistema de distribución que tienen fugas es una de estas iniciativas. Si disminuimos estas pérdidas, estamos ahorrando agua que pueden utilizarlo los nuevos usuarios y usuarios que ponen más presión sobre el sistema.
¿Alguna solución para este sector en concreto, para la población? De momento se la está planteando de manera técnica, en realidad es para poder dar una solución concreta y definitiva, el estudio tiene que ser más profundo y la determinación de las demandas y la situación técnica también del sistema tiene que ser más profunda. Bien, vayamos a otro tema que ha trascendido. Escuchábamos en este mismo medio de comunicación al ingeniero Segarra, Andrés Segarra, me parece, de etapa del área de telecomunicaciones, que hablaba sobre una fase muy importante que terminaba antes de ir ya a la de implementación de medidores inteligentes, medidores de agua inteligentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué servicios darán a la ciudad? ¿Cómo mejorará la eficiencia de la distribución de agua? Durante los últimos meses, años, en realidad los últimos 3 años, Etapa se ha propuesto la transición tecnológica, que quiere decir implementar tecnologías emergentes para poder facilitar el control de nuestros sistemas, tanto de tratamiento como de distribución de agua potable hasta el usuario final. Un caso es el sistema de monitoreo en tiempo real de la calidad del agua que entra a nuestras estaciones, a nuestras captaciones, perdón, y otro es llegar al usuario final con un monitoreo en tiempo real y de mejor resolución del agua que consumen nuestros usuarios. En este sentido, este planteamiento, me permito recordar, clasificó a la final del Bloomberg Majors Challenge y pudo desarrollar un piloto. Ahora lo que se ha hecho es ya instalar en ciertos usuarios un- una prueba o esta prueba piloto para poder definir y determinar si es que los medidores automáticos cumplen con los requerimientos de determinación de cantidad de agua consumida que necesita la empresa para poder registrar en cada uno de sus abonados. En este sentido, hay que recordar que estas estaciones, además de medir en tiempo real, pueden transmitir la información de cada uno de los medidores en tiempo real y esto a su vez facilita que a posterior el usuario pueda tener un resumen de todo su consumo mensual, ya no solo como una cantidad, sino como un diagnóstico de su comportamiento de consumo. Y a la vez de eso permite también generar conciencia sobre el ahorro que debo tener como usuario respecto al agua potable. ¿Cómo puede aportar esto en los accidentes domésticos que se dan por la ruptura de tuberías, pérdida de agua, onerosos costos para quienes no se percatan oportunamente? Bueno, en realidad esto conlleva a lo que tenemos planteado, que es una cadena que no solo termina con la instalación del medidor, sino a partir de la transmisión en tiempo real también poder informarnos sobre el consumo a escala diaria, por ejemplo, y en base a eso poder determinar si es que, bueno, el consumo del día de hoy se ha disparado el doble o el triple del día de ayer, poder justamente generar alertas que permitan a los usuarios de manera temprana darse cuenta de la existencia de fugas. Bien, para terminar, quisiera recordar ese 22 de marzo que fue el Día del Agua. Me parece que el día previo se hizo una importante celebración, una ceremonia en la ciudad de Cuenca que resultó muy exitosa. ¿Qué evaluación posterior se ha hecho de los efectos educativos, de esa actividad? Así es, el día 22 de marzo llevamos a cabo por el Día del Agua una actividad que conllevaba la educación ambiental tanto de niños, jóvenes como de sus padres. Teníamos actividades lúdicas que fueron desde la presentación de títeres que ilustraban a los niños sobre la importancia de los ecosistemas de páramo, en el caso de Quimsacocha, por ejemplo. Posteriormente los niños pasaron a dibujar un mural, a pintar un mural colectivo, en donde plasmaron todo lo que es para ellos el agua en un mural de 2 por 3 metros. Y finalmente todos los asistentes pudieron conocer sobre el libro Quimsacocha, el espejo de la creación, y de esa manera poder tomar mayor conciencia sobre la importancia de nuestros ecosistemas hídricos. Esta actividad tuvo bastante éxito, los niños se fueron completamente inteligenciados sobre de dónde viene el agua de Cuenca, cuál es la importancia de estos ecosistemas, al punto de que desde etapa en colaboración con los GATS parroquiales y juntas de agua, hemos decidido replicar este acto en las parroquias rurales del cantón. Es así que este día domingo
vamos a estar este día domingo 26 desde las 10 de la mañana en la parroquia Victoria del Portete, en el Coliseo Yacuhuasi, con estas actividades lúdicas de títeres para los niños, la generación y la creación de este mural colectivo Quimsacocha en los ojos de los niños, y finalizaremos con la presentación del libro Quimsacocha, el espejo de la creación. Así que extendemos la cordial invitación para que nos acompañe toda la ciudadanía, los habitantes de Victoria del Portete y, por qué no, también los habitantes del área urbana que pueden participar también de esta actividad. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, ingeniero Guerrero. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo. Declaraciones del ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es el subgerente de gestión ambiental en etapa EP.